297.273 registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al mes de abril. En materia federal, la mejora salarial, la mejora en prestaciones sociales, la legitimación de los contratos colectivos son ámbitos significativos de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos, el principal objetivo de nuestro trabajo es la armonía laboral y todas y todos tienen la plena garantía de que el gobierno de Tamaulipas respeta a cabalidad los derechos que a cada uno corresponden. Con armonía laboral construiremos un mejor porvenir. Con Américo Villarreal Anaya, nuestro doctor, nuestro gobernador, la transformación de Tamaulipas está en marcha. Enhorabuena y muchas gracias. Hace uso de la palabra el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Tamaulipas, Edmundo García Román. Bueno. Con su venia, señor gobernador. Maestra secretaria del gobierno federal en el área de trabajo. Damas, caballeros, compañeras y compañeros, en el favor de acompañarnos. Es propicio el momento con esta extraordinaria audición, miembros de todas las capas de los diferentes sindicatos y también de los representantes sindicales empresarios. Podré reiterar el apoyo que tenemos toda esta fuerza y que nos sumamos, señor gobernador, a su esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los tamulipeños. Cuente con ello. A la querida maestra secretaria de Trabajo Federal, quiero recordarle un poquito el por qué tenemos esa fuerza sindical en Tamaulipas. Mire usted, a nosotros nos queda muy claro que como resultado de la Revolución Francesa nacen al mundo los dos organismos tan importantes, las dos representaciones que a través del tiempo siguen prevaleciendo, que son los ayuntamientos y los sindicatos. Con ese origen y siendo puerto, después de pasar por la industrialización de Inglaterra, la llegada de los europeos trabajadores a Estados Unidos, que identificamos como los mártires de Chicago. Aquí en Tamaulipas y particularmente en Tampico, habiendo una mezcla grande de trabajadores mexicanos, tamaulipecos y extranjeros, se constituye igual que en el Distrito Federal la Casa del Obrero Mundial. Esto trajo como consecuencia el origen de un montón de uniones, inclusive secretaria en Tampico, todavía hay algunas organizaciones sindicales que mantienen su nombre original: Unión de Empleados de Restaurante,
Unión de Boleros del Puerto de Tampico, entre otros. Esto trajo como consecuencia que en Tamaulipas, antes de que se acordara y se pusiera a regir las relaciones obreros patronales en México después del 123 constitucional, antes del 31, que es cuando ya se dio a conocer su reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, trajo como consecuencia aquellas uniones, aquel siempre vigilar por los dirigentes de aquella época, trajo como resultado esa, me parece, nosotros decimos legislación del trabajo de Tamaulipas, pero en realidad era un código antes de la Ley Federal del Trabajo. A medida que fue pasando el tiempo, que fuimos aprendiendo a dialogar antes de las confrontaciones aquellas que había entre trabajadores y patrones, que en su mayoría, en el caso del sur de Tamaulipas, eran extranjeros, pues llegamos a entender que eso no era posible y cambiamos las confrontaciones por mesas de trabajo. Esto ya le da el origen a la nueva manera de hacer sindicalismo, consecuentemente defender los intereses de los trabajadores desde aquella época en Tamaulipas. Vino el desarrollo a través de la llegada de maquiladoras a Matamoros, a Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, Vallehermoso, en fin, en toda la frontera tamaulipeca, que le dio ocupación a muchos trabajadores, principalmente a mujeres. Y en el caso del sur, a la industria pesada. Tenemos el mejor clúster de petroquímicos en Altamira y el puerto industrial tan importante por donde pasan de ir y de venir a un montón de productos, incluyendo la salida de la fabricación de autos que se hacen en otro estado. Esto trajo como consecuencia, cosa que a usted le gustan las estadísticas y sé que lo va a checar, que más del 90% de los contratos colectivos de trabajo están suscritos entre empresarios y sindicatos que pertenecen a la Federación de Trabajadores de Tamaulipas, la cual tengo el gran privilegio y honor de dirigir. Como consecuencia de esa fuerza, porque todos los representantes sindicales que usted ve aquí son tataranietos, nietos, hijos de aquellos viejos luchadores que formaron la Casa del Obrero Mundial en Tampico, que de allí tuvimos la oportunidad de aprender que llegar a ser dirigente no era un privilegio, era una responsabilidad para defender a nuestros compañeros. Por eso se fue formando esta gran fuerza de trabajo y el acostumbrarnos a cumplir con las leyes, que primero fue antes del 19 y después del 19 con sus reformas, para ponerla a tono con la globalización que tenemos ahora en el mundo. Y la mayoría de los sindicatos que nacieron con registro en las juntas locales de conciliación de trabajo y trabajo, aquellas que Olga Sosa está viendo cómo se deshace de todo el rezago, la mayoría de los sindicatos legitiman sus contratos colectivos de trabajo. Es el resultado del esfuerzo y de la herencia que nos dejaron aquellos viejos luchadores, unos de la zona sur por la Mercado Obrero Mundial y los que crearon las primeras organizaciones sindicales de la sociedad para acoger y defender a los trabajadores de las maquiladoras. A nosotros nos gusta mucho entender
que bueno, no todo respecto, algunos sindicatos nacionales se rezagaron en esta actividad. Entre las cosas que nos gusta hacer diferente, secretaria, es que precisamente en Reynosa se creó de la mano del delegado del Infonavit y sin quebrantar la ley, una cantidad de aquellos trabajadores, mujeres y hombres que estaban pagando su crédito, pero no contaban con escrituras, porque estas generalmente solo se entregaban cuando venía el director general. Como no hay nada en la ley que nos lo impida, y convenciendo, me parece que es el tercer delegado que tenemos en Infonavit, se empezaron a repartir, que ya son miles de escrituras que han llegado a manos para que tengan la certeza jurídica esas mujeres y hombres trabajadores. En Reynosa, en Vallehermoso, en Tampico y en Altamira, y seguiremos una vez que terminemos de revisar contratos con esta encomienda. Con este crecimiento, secretaria, gobernador, pues ya nos quedó chico el Seguro Social. Necesitamos más infraestructura, más equipo, más personal, más medicamentos. Y claro que estamos acudiendo en este momento a reserva de hacerlo más directa y personalmente al gobernador, para que nos ayude a que el Seguro Social pueda cumplir con las obligaciones que tiene con todos los trabajadores. Yo aquí traje y me comprometo a hacérselo llegar, no solamente de todo lo que cotizamos trabajadores y empresarios en Tamaulipas en el Seguro Social. Hay dinero para hacerlo, sin tomar en cuenta lo que tiene que aportar el gobernador. Entonces, en relación obrero-patronal del país, le pedimos también su ayuda, porque va a necesitarse un esfuerzo de todas y todos. Dinero hay para que, sumados a esta nueva manera de gobernar del doctor, que conoce bien todas las necesidades del Estado, pero en particular las de salud, podamos lograr esa cuestión que nos vienen debiendo desde hace tiempo, de que se cubra íntegramente a trabajadores, mujeres y hombres y sus familiares el servicio del salud. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene a bien hacer uso de la palabra la maestra Luisa María Alcalá, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Es para nosotros un gusto, un placer poder estar en estas extraordinarias tierras tamaulipecas. De verdad que agradecemos muchísimo al gobernador por su hospitalidad, por la invitación, y a nuestra querida compañera secretaria de Trabajo, Olga, quien hace un trabajo extraordinario, la verdad. Nos da mucho gusto poder tener este espacio para poder platicar con las diferentes representaciones, tanto de los trabajadores como también de los empresarios, pero sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores. Hay muchas mujeres aquí de varias industrias, de la maquila, del transporte, de la petroquímica, de comercio, de diferentes actividades que hacen de este estado un estado extraordinario. Para nosotros es fundamental el poder avanzar en la dignificación del trabajo.
Uno de los pilares fundamentales del proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en poder garantizar empleos dignos, empleos decentes. Acabar una vez por todas con más de 40 años de una receta en la cual se quería ser atractivo en el extranjero, que vieran del otro lado la dolariza, invertir, pero ¿a cambio de qué? A cambio de salarios de hambre, de salarios precarios y de condiciones precarias de vida. Eso es lo que queremos dejar atrás. Y la colaboración que hemos podido mantener tanto con las organizaciones sindicales como con los empleadores ha sido fundamental para poder avanzar. Fueron muchos los mitos que se repitieron una tras otra, de que si aumentábamos el salario, de que si dejábamos participar a la gente a través de las votaciones, que si impulsábamos el reparto de utilidades, iba a haber un relajo, para no decir otra palabra, que íbamos a ahuyentar las inversiones, que iba a haber desempleo, y los datos, los resultados que hemos venido obteniendo ahora nos dan precisamente la razón de que es totalmente lo contrario. Cuando a la gente se le paga bien, cuando se reconocen sus derechos, cuando se reconoce su esfuerzo, es cuando vamos avanzando. Solo para darles un dato, aún con todas las reformas que hemos impulsado, hoy estamos en máximos históricos de empleo formal. Como nunca antes se ha venido generando empleo con protección de seguridad social a nivel nacional, pero también aquí en Tamaulipas. Eso demuestra precisamente de que de nada sirve el crecimiento o generar empleo si eso no se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores. Tenemos aquí algunos datos que nos parecen fundamentales compartirles. De todas estas políticas que hemos dado de la mano de las organizaciones sindicales impulsar en nuestro país en 4 años y medio. Adelante. Lo primero es el salario mínimo. Adelante. Vean nomás. Cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo estaba en 88 pesos diarios. Imagínense ustedes, una mujer, un hombre que trabaja todos los días, 6 días a la semana y que estaba recibiendo 88 pesos al día. Una política de compensación salarial que llevó a la pérdida del poder adquisitivo. Y así, junto con los empresarios y con los sindicatos, hemos venido avanzando. Como pueden ver aquí, hoy 207 pesos al día, que por supuesto decimos sigue siendo insuficiente, pero hemos logrado una recuperación en 4 años y medio del 88% del poder adquisitivo. Y muchos de ustedes viven en la zona de la frontera. En la frontera, por decisión del presidente que impulsó y que convenció a los empresarios, que convenció, por supuesto, acompañado de los líderes obreros, se logró en el primer año de gobierno duplicar el salario mínimo en la frontera. Vean ustedes la gráfica, como de 88 pasó a 176, luego a 185, 160, 260, para llegar hoy a 312 pesos diarios como mínimo, como base. Eso lo hemos logrado en conjunto. Quizá de lo más interesante de esta política es que hemos demostrado que no se generó inflación, que no hubo ningún tipo de impacto en el desempleo. Tenemos los mínimos históricos de desempleo actualmente en nuestro país. Y al contrario, que esto nos ha ayudado a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y a garantizar que los que menos ganan puedan vivir con un mínimo de dignidad.
La segunda reforma impulsada con los sindicatos fue la reforma para eliminar la subcontratación. Ese cáncer que permeó en todos los sectores, que inundó las industrias, las maquilas, y muchos empleadores aprovecharon para no reconocer a sus trabajadores. Muchos trabajadores que ni siquiera sabían que les pagaban, que les daban su nómina y salía un mes una empresa, otro mes se llamaba de otra manera, y así fueron evitando este tipo de responsabilidad. Logramos prohibir la subcontratación porque violentaba derechos, porque dañaba la seguridad social y porque sobre todo afectaba a los trabajadores. Hoy más de 3 millones y medio de mujeres y hombres han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores y han salido de este esquema perverso. Ha venido aparejado de los logros más importantes de los últimos tiempos, es la recuperación del reparto de utilidades. Levante la mano aquí quien le repartieron utilidades ahora en este periodo. Adelante. Como pueden ver, adelante por favor. Como pueden ver, el reparto de utilidades ha crecido de manera muy significativa. Hace apenas unos años, el reparto de utilidades, que era tampoco muy conocido, se fue viendo a través de los años. De 2020 a la fecha, se ha recuperado 91% del reparto de utilidades. Solo en Tamaulipas, de 2020 a 2022 se pagó 1.622 millones de pesos adicionales. Este reparto de utilidades, este derecho que cada vez más conocen, defienden, reivindican, se quejan si no se lo pagaron y lo consideran justo. Ese ha sido uno de los elementos más importantes para una mejor distribución de la riqueza. Solamente este año creció 8% y sigue creciendo, y las organizaciones sindicales han sido fundamentales para poder proteger este derecho tan importante. Adelante. Una reforma más acompañada de las organizaciones sindicales es la reforma en materia de vacaciones. Lo mismo, éramos uno de los países con menos vacaciones, no de la región, del mundo entero. A partir del 1 de enero de este año se reformó la ley para hacer obligatorio de 6 a 12 días de vacaciones después de haber trabajado un año. Y como pueden ver, se respeta la antigüedad, porque depende de cuántos años tienes trabajando en esa empresa, van incrementando